Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en este seminario sobre teología, donde hemos empezado a abordar aquellas similitudes, aquellas condiciones que tienen en común el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Ya en reuniones pasadas estuvimos revisando con algún detalle el libro de Daniel. Caminamos allí por los 12 capítulos del libro de Daniel y empezamos a establecer una serie de parámetros, de elementos que nos iban a permitir de una manera clara y contundente empezar a abordar el tema de la profecía desde el punto de vista teológico y de la cristiandad. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Ya habíamos hecho una introducción que tal vez nos había tomado unas 3 o 4 partes. Habíamos visto algo sobre el capítulo primero y la importancia, la trascendencia que tenía este libro de Apocalipsis, la forma como se está presentando, unos elementos que eran muy valiosos. Hablamos allí de los números, de las figuras, etcétera, etcétera. El día de hoy continuaremos con este seminario abordándolo desde el capítulo 2 y muy posiblemente capítulo 3 del libro de Apocalipsis. ¿Por qué capítulo 2 y capítulo 3? Porque en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis están vinculadas, están establecidas las famosas cartas a las 7 iglesias, los mensajes a las 7 iglesias, de los cuales hay 4 en el capítulo 2 y 3 en el capítulo 3. Encontramos allí sobre estas cartas, sobre estos mensajes que continúan con eso que hablábamos en la introducción, en el capítulo 1, de la relevancia, la importancia que tenían los números, que la verdad yo no creo que sean una coincidencia, aunque mucha gente dice, no, que la numerología, que la cábala, que está en el Apocalipsis, otros dicen, no, es una mera coincidencia, pues no tiene ninguna relevancia. Para mí sí la tiene, ¿sí? Y radican que son muy reiterativos a través de toda la palabra de Dios, ¿sí? Vemos allí que son 7 candeleros por los que camina Jesucristo, son 7 iglesias, 7 ángeles, 7 mensajes. Ya hemos hablado suficiente del número 7 desde el punto de vista bíblico, ¿sí? Eh, es muy importante que, como les decía, tengamos claro que el capítulo 2 de Apocalipsis está establecido con el mensaje a 4 de las 7 iglesias. Esas 4 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiátira. Y para el capítulo 3 se dejan otras cartas que llegan a 3 de esas iglesias, todas esas iglesias que están localizadas en esa parte de Asia, de ese oriente antiguo y misterioso, están allí, sobre todo esa parte de Asia. Esas 3 iglesias son Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces allí tenemos pues las 7 iglesias a las que van dirigidas los 7 mensajes. Listo. Hay unas reclamaciones muy puntuales que se hacen a 3 de esas iglesias: a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Tiátira. Y esos 3 mensajes se hacen para un momento histórico específico. Y lo más particular es que, a pesar de que era un momento histórico específico, hace ya 2000 años, algo así aproximadamente, bueno, 1940 años, pero 2000 años, eh, todavía hoy en día se aplican. O sea, tienen una concreta aplicación en el momento pasado, en el momento histórico anterior y en el momento histórico actual. Es una cosa extraordinaria. Y esas 3 reclamaciones, esos 3 grandes reproches
que se hacen, en primer lugar a la iglesia de Éfeso, es un reproche donde le dice, has perdido tu amor original, perdiste la razón de ser de tu amor, el amor inicial, grave. Todo esto lo vamos a ver regado a lo largo de Apocalipsis 2 y 3. Esto es solo a manera de introducción a estos dos capítulos que, como le digo, voy a tratar de abordarlos en una sola reunión, bueno, tal vez sean dos reuniones, pero de una vez, capítulo 2, capítulo 3, como si fueran indiferentemente, para poder abordar allí las 7 iglesias. Listo. El siguiente mensaje está la iglesia de Pérgamo, donde se habla de que todavía son unos adoradores de Balaam, no de Baal, el demonio, no, Baal no, Balaam. Entonces van a preguntar, ay, ¿quién era Balaam? Vea, pues, Balaam fue un profeta que fue a generar un daño, una nación, perdón, una afectación, una maldición contra un reino, y Dios le dijo, no vaya, quédese quieto, no vaya. Y sin embargo, Balaam arrancó para allá emberracado. Fue muy difícil. Y en el camino encontró un ángel con el que peleó. Y esa es la famosa historia de la Biblia donde el burro le habla a Balaam. Wow, en serio, un burro hablando. Sí, búsquelo ahí en la Biblia. Y Balaam, sin embargo, hágale para adelante. Entonces ese es el mensaje pues a la iglesia de Pérgamo, donde les dice, usted todavía son seguidores de Balaam. Qué cosa tan brava. Uno les dice que no, y ustedes envergonzados para adelante. Bueno, y por último, ese reclamo, ese reproche muy puntual que se le hace a la iglesia de Tiatira, donde se le dice a la iglesia de Tiatira de una manera muy clara y muy contundente, ustedes todavía siguen a Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Vamos al punto. Hay que estudiar. Recuerden que uno de los requisitos más importantes para poder sacar el mayor provecho de estos seminarios es que ustedes lean el capítulo que vamos a exponer antes de la exposición, porque si no van a quedar como, ups, vamos a perder el tiempo. Entonces, Jezabel era la esposa de un rey, y Jezabel se generó el título de ser la traidora, la que sembraba la cizaña, la que sembraba la mala doctrina, la que generaba el daño desde adentro. Una cosa tremenda. Bueno, habiendo ya hablado un poquito sobre todo este tema, particulares, cosas muy generales de Apocalipsis 2 y 3, el mensaje sobre las 7 iglesias, eh, vemos que como reflejo de estos 7 mensajes, de estas 7 cartas, lo que se está presentando básicamente es un mensaje que tiene que ver con todo el pasado, el momento histórico y todo el futuro de la iglesia. Es decir, en estas 7 cartas, estas 7 epístolas a las 7 iglesias en Asia Menor, lo que se encuentra es todo un recorrido, pasado, presente y futuro, de la iglesia de Dios. Y esto mismo, exactamente esto mismo, era lo que veíamos en el libro de Daniel, Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Allí está exactamente ese reflejo. Ustedes recuerdan cuando caminábamos por estos capítulos de Daniel, Daniel 2, 7, 8, donde les decía, allá en Apocalipsis vamos a volver a tocar el tema. Allá no lo vamos a encontrar otra vez. Tranquilos, relajados, no pasa nada. Y vea pues, aquí no lo encontramos en Apocalipsis 2 y 3 en los 7 mensajes. Todo el pasado, el presente y el futuro de la iglesia de Dios. Interesante. Resulta que en estas epístolas, en estas cartas a las 7 iglesias, encontramos dos aspectos que son muy relevantes, muy relevantes. El primero de esos aspectos es que hay
unas similitudes, unas cosas muy parecidas que se presentan en los 7 comunicados, en las 7 cartas. Son comunes a las 7. Las 7 tienen el mismo esquema. Y el segundo elemento es que tienen unos puntos y unos planteamientos que son absolutamente individuales, exclusivamente de una iglesia y no de las otras. En el peor de los casos, de 2 iglesias y no de las otras. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro y tenerlo muy claro. ¿Cuáles son esos elementos comunes? ¿Cuáles son esos elementos que se repiten sistemáticamente a través de las 7 cartas a las 7 iglesias en Asia Menor? Muy sencillo. Son, qué coincidencia, 7 elementos que son comunes a las 7 cartas de las 7 iglesias. Ah, sí, señor. Esos elementos que son comunes es, primero, todas las cartas tienen una comisión, una misión, una meta. Esto es lo que hay que ir a hacer. ¿Listo? Un encargo. ¿Listo? El segundo elemento común que tienen es que todas las cartas hacen una presentación formal de Cristo. Formalmente le presentan a Cristo. ¿Sí? Tercer elemento común. Cuando se presenta a Cristo se hace una alabanza. ¿A quién? A Cristo. Pues, ¿a quién más? Número 4. Las 7 cartas tienen un reproche a cada una de las iglesias. A cada una de las iglesias le dice, es que usted vea, tenga carajo, cae el palo y mata al hombre. Ahí. Número 5. La quinta coincidencia. Todas las cartas tienen una recomendación, tienen un consejo a esa iglesia. Ya, yo le recomiendo, yo le aconsejo que vean. Número 6. Tienen un llamado. Ahí tiene el consejo. Ahora le voy a decir, venga y yo le ayudo con eso. Tienen un llamado directo, concreto y personalizado a cada iglesia. Y número 7, tienen una promesa. Repasemos. 7 elementos que son comunes a las 7 iglesias. Tienen una comisión, una presentación de Cristo, una alabanza, un reproche, un consejo, un llamado y una promesa. Elementos comunes a las 7 cartas de las 7 iglesias. Ahora entremos a las diferencias. Aquí ya no son 7, son solamente 6. Pues yo encontré 6. Puede que haya 20, puede que haya 21 para que sea múltiplo de 7, o 14, o 7, puede que haya más. Listo, yo encontré 6. Me pareció muy simpático, pero por ahí debe estar la otra escondida, no sé. No la encontré. ¿Cuáles son esas diferencias que les decía que en muchos casos están como sectorizadas? Diferencia número 1. En la iglesia de Esmirna y de Filadelfia no hay reproche. Ojo, a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia no se les dio un reproche. Como la nariz. ¿Será que me están pegando por la N o qué? Me preocupa eso. Esmirna, Filadelfia, no recibieron reproche. Que fueron iglesias muy modelo, muy, vea, no hay reproche para ellos. Segunda gran diferencia, la iglesia de la Odisea no recibió ninguna alabanza. Grave, grave. La Odisea no recibió ninguna alabanza. Listo, pilas. Tercera, eh, las promesas de las últimas 4 iglesias se invierten. ¿Cómo que se invierten? Ya lo vamos a ver. Cambian de sentido. Como diría el mayordomo de la finca de mi abogado,
se hacen esas promesas a la visconversa, al revés. Ya lo vamos a ver y vamos a estudiar a profundidad cada uno de estos elementos, cada una de estas similitudes. Número 5. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia se exponen o están expuestas a un tremendo peligro. ¿Peligro de qué? De perder su condición de fe. Están en permanente peligro. Y este es un llamado que se hace muy concretamente a esas dos iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Recuerde que la iglesia de Esmirna y de Filadelfia no tuvieron reproche. Ojo pues, va tomando nota, muy importante. ¿Listo? Y por último, la iglesia de Tiátira y de Sardis les hace un reproche muy especial. A la iglesia de Tiátira y de Sardis les dice, muy malitas, muy mediocres, muy fofo. No, ustedes sí, definitivamente. Ese reproche se le hace a Tiátira, a Sardis y a Pérgamo. Perdónenme, a Pérgamo, se me olvidaba, a las tres les hace ese reproche. Sardis, Tiátira y Pérgamo. Les hace el reproche, muy lentos, muy lentos. No, se puede morir la muerte. Aquí no, no, usted no, pues ahí no hay nada. Una cosa muy tremenda, ¿no? Ahí tiene pues las diferencias y los puntos comunes sobre todo esto. Sobre la iglesia de Éfeso, es muy importante tener un elemento muy especial, un elemento que no tenían las otras. Éfeso tenía una condición muy especial que no tenían las otras iglesias. ¿Cuál era esa condición? Éfeso era llamada la ciudad guardiana del templo. Oh, sí, señor. Éfeso, la ciudad guardiana del templo. El problema es ¿de cuál templo? Allí estaba localizada una de las antiguas 7 maravillas del mundo. Aquí muchos de los que nos conectamos y muchos de los que participamos de estos seminarios ya tenemos una edad interesante, es decir, ya todos pasamos como los 25 más o menos. Entonces sabrán que habían unas 7 maravillas del mundo. Una de esas 7 maravillas estaba donde estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia guardiana del templo. Y esa maravilla era el templo de Artemisa, el templo de Artemisa. En otras palabras, el templo de Diana. ¿Cómo así? ¿De Artemisa o de Diana? Me perdí. Es la misma, relajado, calmado. No pasa nada. Allí estaba el templo de Artemisa o el templo de Diana. Por eso Éfeso era conocida como la ciudad guardiana del templo. ¿Por qué? Porque estaba el templo de Artemisa. Artemisa era una de las diosas, la diosa del amor, si mal no estoy, de los griegos, tal vez era de los griegos. Allí en Éfeso estaba. No, no sé si era del amor o de la fecundidad. Ya, trabas en el está la lengua, o sea. Pero bueno, no es relevante. Era la ciudad guardiana del templo de Artemisa. Y de allí es muy probable, y muchísimos historiadores coinciden en ese planteamiento, que allí, precisamente en Éfeso, en el templo de Diana o de Artemisa, hubiera nacido gran parte, si no toda, la tradición mariana de la Iglesia Católica Romana. ¿Listo?
O sea, hay historiadores, filósofos, eh, teólogos incluso que han establecido que allí, en Éfeso, nació toda la tradición mariana de la Iglesia Católica Romana. Listo. Entonces, cuando uno empieza a ver las imágenes de Artemisa, las imágenes de la Virgen María, la forma como tienen el niño cargado, etcétera, 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 todo eso viene de Éfeso. Listo. Entonces, es una particularidad que Éfeso tiene y que ninguna otra de las iglesias tiene. Ojo, tome nota. Bueno, a Éfeso recuérdese que habíamos hablado que el reproche que se le hacía a Éfeso era que había perdido el amor inicial. Éfeso se extravió del amor original a la iglesia y de la iglesia, por supuesto. Y ese fue el gran reproche que se le hizo a Éfeso. ¿Y por qué? ¿Por qué pierde Éfeso su amor inicial, su amor original? ¿De qué manera pierde la iglesia de Éfeso ese amor especial, ese amor original? Primero, pierde ese amor original a causa de las murmuraciones, de los chismes y de la crítica. La iglesia se dedicó a hacer comentarios, a hacer crítica, a hacer chisme de sí mismo, de la iglesia y de los demás. Grave, grave. Y eso pues se parece mucho a que hoy en día hay congregaciones por ahí, iglesias, que son felices agarrando a todo el mundo a bibliazos. Ah, eso es una cosa. Los únicos salvos son ellos, todos los demás están llevados del chivas. A nosotros tenemos la verdad absoluta, pero ustedes no, se van a condenar todos. Yo no creo, pues la verdad, yo no creo que eso sea así. La única verdad está en la Biblia. Y la idea es que usted tenga una relación personal con Dios. En ninguna parte de la Biblia, métase a esta iglesia que vaya a esa iglesia, esa va a ser. En ninguna parte dice eso. De hecho, dice lo contrario. Apocalipsis dice claramente que ninguna de esas iglesias es la iglesia de Cristo. Ah, ya. Interesante. Entonces, esta iglesia de Éfeso pierde el amor inicial a raíz de las críticas, de los chismes, de las murmuraciones. Ojo, ojo. Y el segundo elemento que hace que Éfeso haya perdido su amor original es eh, la oposición que hace abiertamente a los planteamientos de los demás, de las demás iglesias, de los demás creyentes y, como les decía, de sí mismo. O sea, no solo murmuraba, criticaba y chismoseaba de las otras iglesias, sino que se oponía radicalmente a todas ellas. Es decir, cualquiera que piense distinto a como pensamos en la iglesia de Éfeso, está podrido del todo. Pues no, 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 es que no hay nada. ¿Será? ¿Será? Yo no creo. Pero bueno, nos limitamos a los hechos. Aquí hay dos elementos que se empiezan a manifestar de una manera muy clara y muy contundente en Éfeso. Y es que el reproche, el consejo, el llamado se hacen a la iglesia como congregación y la promesa se hace a los miembros de la iglesia, no a la congregación, sino a los miembros individuales de la iglesia. De hecho, allí en la Biblia claramente establece, aquel que persevere y venza es personal. Aquel, no es, y a ustedes cuando venzan, y a ustedes cuando, no, no, aquel, uno, que llegue hasta el final, persevere y venza, a ese le voy a dar corona. De la iglesia de Éfeso. ¿Me estoy haciendo entender? No importa cuál sea la congregación, pero si usted persevera
y vence conforme la palabra de Dios, faltaba ese pedacito, a ese le voy a dar corona. No es el nombre de la congregación, es su relación personal con Cristo. Éfeso, en este momento donde estaba la iglesia de Éfeso, en este momento no hay sino ruinas. Eso es una cosa muy horrible. Pareciera que hubiera pasado un tornado con sismo y tsunami al mismo tiempo por allá, o sea, no hay sino ruinas. Éfeso viene a cobrar una importancia muy transversal dentro de toda la historia, porque allí había una biblioteca conocida como la Biblioteca de Pérgamo, muy similar a la iglesia de Pérgamo. Pero allí, en Éfeso, estaba esa biblioteca de Pérgamo. Y dicen algunos historiadores que era igual o más grande que la biblioteca de Alejandría. Obviamente, las dos, tanto la biblioteca de Alejandría como la biblioteca de Pérgamo, están ya en ruinas, ya no queda nada. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? Son datos importantes que estamos trayendo como referentes de qué eran estas 7 iglesias, para ya entrar finalmente al mensaje, tanto al mensaje del momento histórico como al mensaje del futuro, porque el actual lo estamos viendo ahora, entonces usted deberá tomar todos los elementos del pasado que encajen en su congregación. Revise, revise, mire a ver en qué parecen o en qué discrepan. Mire a ver. Pero antes de eso es importante caminar por las 7 iglesias. Venga, demos un paseíto a ver cómo nos identificamos. Para que vamos entendiendo cuando vamos a la iglesia, el mensaje del pasado, por qué se dijo eso. Y cuando hablemos del futuro, por qué va para allá. Y entendamos el reproche, y entendamos la invitación, y entendamos la comisión. Y lo más importante, entendamos la promesa. Ya va cobrando sentido el cuadrito que enviamos al grupo de WhatsApp. Ya va cobrando sentido, ya va entendiendo el cuadrito de dónde viene y para dónde va. Claro. Aquellos que nos siguen, puede dejar ahí en sus comentarios, hombre, a mí me interesa el cuadrito, a mí me interesa la información que usted reparte con mucho gusto, con el mayor de los gustos. Pero déjenoslo saber, porque si no nos lo deja saber, nosotros adivinos si no somos. Eso sí se lo garantizo. Entonces, hay que dar por la invitación. Eso en cuanto a las generalidades, ese camino por la iglesia de Éfeso. Vamos a la iglesia de Esmirna. Caminemos un poco por la iglesia de Esmirna. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacen? ¿Cómo funcionaba un poquito? En estos momentos hay una ciudad en Turquía. Turquía existe, claro. Con un mapa mundial está. Busque allá en Google Turquía y leí dónde está. En Turquía hay una ciudad que se llama Izmir. Esa ciudad que hoy en día existe, que se llama Izmir, que queda en Turquía, es la misma ciudad que en aquella época se llamaba Esmirna. Es la única de las 7 iglesias de las ciudades donde estaba la iglesia que todavía hoy en día existe. Quedan las afueras. Se llama Izmir, la ciudad de Izmir. Todavía está allá en Turquía y es la única, como les digo, que permanece y prevalece. Entonces, hombre, ¿qué va a hacer el fin de semana? Vamos a conocer Izmir. Vaya a buscar en internet, yo no sé, pero ahí le cuento el dato. Es una ciudad, como muchas de las ciudades en esa zona, no es una ciudad rica, adinerada, que uno diga, no, que Dubái, el segundo Dubái, Izmir. No, no. De hecho, es una ciudad relativamente estándar, pobre, con muchas dificultades.
pégale la miradita, si usted estima ahí en un atlas o en un libro o ahí en Google, pues como guste. No hay mucho que decir de Esmiro, de la iglesia de Esmirna. Eh, la ciudad de Pérgamo. En la ciudad de Pérgamo ocurren tres tipos de, de elementos que son tremendamente importantes. En esa iglesia de Pérgamo ocurre una promesa muy especial, donde Dios le dice a la iglesia, el ángel le dice a la iglesia, te voy a dar a ti como miembro una piedrecita, y es una piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿En serio? ¿Eso dice la? Sí, eso dice. Te voy a dar una piedrecita blanca y ahí te voy a dar un nombre nuevo. Y un nombre que solamente vas a conocer vos, no más. Nadie más va a conocer el nombre. Ah, caramba. ¿Y qué tiene qué piedra? ¿Qué tiene que ver esa piedrecita con un nombre especial para mí de parte de Dios? Pues, qué piedra. Tiene muchas cosas que ver. ¿Por qué? Porque en la época antigua, en esa iglesia de Pérgamo, las votaciones se hacían con una piedrita. Entonces, si la piedra era blanca, era un voto a favor. Si la piedra era negra, era un voto en contra. Entonces, el hecho de que la piedrecita sea blanca establece que es un voto a favor de a quien se le da y genera una identificación. Ese es el tercer elemento. Primero, Dios le va a dar una piedrecita con un nombre que solo usted conoce. Segundo elemento, las votaciones, si la piedrecita es blanca o en negra, generaba un voto a favor o en contra. Y tercero, esa piedrecita era un símbolo de identificación. Entonces, el hecho de que la piedra sea blanca quiere decir que Dios está haciendo un voto a su favor. Y el hecho de que tenga un nombre que solo usted conoce, quiere decir que Dios lo identifica a usted de una manera personal, no dentro de un montón. Esa es su credencial ante Dios. Qué tremendo mensaje le dan a Pérgamo. Qué tremendo. En la iglesia de Tiátira hay, yo me atrevería a decir que en ese mensaje hay dos bloques distintos. Un primer bloque que se le hace a la iglesia de Tiátira, que es una reclamación sistemática, un reproche sistemático que se le da a Tiátira. ¿Por qué? Por el evento de Jezabel, la esposa del rey. No, mejor dicho, más peligrosa que un trago de líquido de frenos, una cosa más peligrosa esa Jezabel, ¿no? La mitad del comunicado, la primera parte de ese comunicado de la iglesia de Tiatira se centra en el reproche por seguir a Jezabel. Y la segunda parte es un mensaje ya al resto de la iglesia, a los que no eran seguidores de Jezabel. Eso es algo que es muy claro allí en el mensaje a Tiátira. Ahora bien, hasta aquí hemos venido caminando y mostrando cosas, generalidades, culturas, datos, historia de algunas de estas iglesias por las que nos hemos caminado. Se han identificado las similitudes, las cosas que son diferentes y toda esta información de esta charla de hoy es precisamente el cuadrito que se les envió al grupo de WhatsApp para que ustedes vean, están todas las similitudes y las diferencias marcadas allí para cada una de las iglesias. Entonces la recomendación es estudies el cuadrito, pégale una miradita, dele una leída Apocalipsis 2, Apocalipsis 3 y de allí usted va a sacar un elemento que es fundamental y es de dónde acá se establece que en estos 7 mensajes se está hablando del futuro.
Porque esta profecía que hace referencia no solo a lo que ya ocurrió, a lo pasado, hace también referencia al futuro, no a nosotros, al futuro, o sea, más adelante. ¿De dónde sacamos eso? Lo primero es el paralelismo que hemos venido tratando de hacer con el libro de Daniel. O sea, en Daniel también pasaba eso. Y recuerde que en Daniel 2, 7, 8 se hablaba claramente a través de estos sueños interpretados de Daniel. Desde el principio, recuerden allí el sueño de Nabucodonosor hasta el final de los tiempos. Es decir, la instauración de Jesucristo como Rey de Reyes, la Nueva Jerusalén, las bodas del Cordero, todo eso estaba allí planteado. Eso, ese paralelismo es fundamental. Lo segundo que nos permite hablar del futuro es las cosas que evidentemente han ocurrido y que coinciden con esas profecías. Los hechos, lo que hemos verificado, lo que estamos viviendo en estos momentos, todo eso nos eh, ubica en ese cumplimiento de esas profecías que desde Daniel hasta Apocalipsis hemos venido verificando. Eh, Habla allí del cumplimiento y de lo que ha pasado en tres grandes tribulaciones. La primera es la tribulación que se da a los verdaderos cristianos en el mundo, tendencia, aflicción y demás elementos, una tribulación a los hijos de Dios, a los verdaderos cristianos, una segunda tribulación que se da para los amantes de Jezabel, aquellos de la iglesia de Tiátira. Ojo, los amantes de Jezabel van a tener una segunda tribulación. Y una tercera y última es una tribulación que va a envolver a todo el planeta. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Estudien el cuadrito que se les envió de las 7 iglesias y con la ayuda del Señor, nuestra próxima reunión nos dedicaremos a evaluar todo lo que en Apocalipsis está sobre el pasado de estas 7 iglesias inmerso en el mensaje y trataremos en lo posible, sin correr, de ver lo que tiene planteado para las 7 iglesias en el futuro. Mis muy queridos, compórtese, estudie en el cuadrito, lea la Biblia, escudriñe las escrituras y de manera muy especial, si está contento y le gusta el seminario, lo invito a que lea el capítulo 2 y el capítulo 3 para nuestra próxima reunión. Que tengan un buen fin de semana. Chao.